Ok, buenas tardes, mi nombre es Bellaneire Pérez Galmich y estamos hablando aparte de la carrera, Ingeniería en Logística, de la materia Estadística Diferencial 2, Unidad 3 del Instituto Tecnológico de Tijuana. El primer tema que vamos a ver en esta unidad es el análisis de varianzas de un factor. En definiciones tenemos que los métodos de análisis de varianza ANOVA requiere de la distribución Fisher. La distribución Fisher tiene las siguientes propiedades. La distribución Fisher no es simétrica. Los valores de f no pueden ser negativos. También nos dice que los métodos de análisis de varianzas de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales, es decir, la hipótesis nula, que aquí tenemos la primera, que es H0, plantea que las tres medias o más que se estén en discusión van a ser iguales, mientras que la hipótesis alterna nos dice que las tres medias o más no son iguales. También nos dice que un valor de P pequeño, como sabemos que el valor de P es de 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis. O sea, es decir, si nuestro valor de P al momento de analizar las medias nos da un 0.5 igual o menos, se rechaza la hipótesis nula, mientras que la igualdad de medias, esa es la hipótesis nula, que hay una igualdad, se rechaza. Dice, pero si es mayor, entonces no se rechaza la hipótesis nula, sino que se replantea y obviamente se acepta la hipótesis alterna, que nos dice que pues son diferentes. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio de análisis de varianzas muestrales. En análisis de un factor se utiliza con datos clasificados con base a un tratamiento o factor que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. O sea, análisis, en otras palabras, entendible, ¿no? De que es para analizar y distinguir las diferencias que hay entre sí, entre esas medias que se están observando. Los requisitos para el análisis de la varianza de un factor son 5. El primero nos dice que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales, ese es el 2. El 3, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Dice, ejemplo, medición de desaceleración del pecho en G en prueba de choques de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. O sea, la aceleración de 1G es como la aceleración estándar de la gravedad. Ejemplos de fuerza G. Tenemos 3. Cuando una persona le da una palmada a la otra, ahí se está colocando una fuerza de 4.1 G. El desplomarse de una silla
es la fuerza de 10.1 G, y bajarse de un escalón, o sea, de uno a otro, es de 8.1 G. Dice, tenemos el primer ejercicio, ejemplo y ejercicio con referente a esto. Dice, una prueba de choques de automóvil. Utilice las medias de aceleración de pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de una población provienen de una población con medias iguales. Ok, para esto vamos a utilizar el programa Minitab, como ya lo hemos estado trabajando en las anteriores unidades, y vamos ahorita a abrir nuestro programa, en lo que nos abre la hoja de los datos. Aquí podemos ver la tabla, nos dice que nos enumeran los 10 tipos de automóviles que vamos a trabajar. Ok, los 10 tipos de automóviles que se van a analizar, y los tres y se van a dividir en sus tamaños. Como habíamos dicho, una de las cosas que nos pide para hacer el análisis de varianza es que van a ser tres tipos de población. Entonces vamos a tener la población del tipo auto, que va a ser compacto, chico, el mediano y el grande. Esas son las tres diferentes poblaciones que se van a medir, ¿no? Entonces ya nos abrió aquí nuestro Minitab. Primeramente, antes de hacer el análisis, se va a hacer antes de hacer el análisis de la varianza, de los factores, primero vamos a ver si son estándar las medias. Un test de equivalencia, así es como se llama realmente, test de equivalencia. Entonces vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a ANOVA, que es el análisis de varianza, como ya sabemos, y el de igualdad de varianza, el que nos dice que es igualdad de varianza, prueba de igualdad de varianza es este. Y aquí nos va a abrir la tabla que vamos a proceder a llenarla. Tenemos las dos opciones, ¿no? Nos dice los datos de respuestas estándar en una columna, y tenemos los datos de respuestas estándar en una columna separada para cada nivel de factor. Ok, vamos a utilizar la que es separada porque tenemos los tres valores separados. Ok, aquí vamos a proceder a poner compacto, mediano y grande. En opciones no se les va a mover nada, gráficas tampoco, gráficas de resumen, gráficas no. Entonces nomás se le va a dar a aceptar y nos va a lanzar la información que necesitamos ver antes de. Ok, como dijimos, entonces dice prueba de igualdad de varianzas, compacto, mediano, grande, múltiples intervalos de comparación para la división estándar, que es de 0.05. Entonces, como dijimos, dice, acá tenemos una nota. Dice, si los intervalos no se sobreponen, las divisiones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Ok. Si podemos observar aquí, realmente
si los comparamos, realmente sí son diferentes. Y si nos vamos con respecto al valor de P, dice que nuestra comparación múltiple, el primer valor de P es con referente a la comparación de las tres. Y luego la prueba del Leven es más, si no recuerdo, es el que es por separado. Entonces nos dice que nuestro primer valor de P es de 0.979 y el otro valor es de 0.08. Ok, entonces como sabemos, como vemos, el valor de P es elevado al 0.05. Entonces, como es elevado, se va a rechazar esa hipótesis. Entonces, vamos a proceder. Cuando nuestro valor de P sea mayor a 0.05, entonces nos va a dar esa estabilidad y esa confianza para poder, y es uno de los puntos que tenemos que revisar antes de que ver que si no son iguales, entonces para proceder a hacer la evaluación. Entonces, si es 0.05 y es mayor, entonces sí vamos a poder hacer la varianza, hacer la evaluación de la varianza. Si llegara a ser que es menor, entonces no, porque entonces ya estaría aceptando esa hipótesis. Ok, entonces como ya conocemos de que sí se puede hacer ese análisis, entonces vamos a proceder, ¿no? Entonces vamos igual a irnos a estadística, nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a Nova y nos vamos a ir al de one weight, bueno, este sería un solo factor. Igual aquí nos vamos a ir por separados, igual que en el anterior, porque tenemos los valores separados en columnas. Procedemos a colocarlos y a poder así hacer nuestra evaluación. Okay, en opciones no vamos a poner nada. En comparación vamos a seleccionarlos todos los que tenemos aquí, el donut, el MSP y pruebas. Dice procedimientos de comparación propuestos de varianzas iguales. Aquí nos muestra 1, 2, 4 procedimientos. El de 2K, Fisher, Donut, al MCB de Issue. Tenemos los resultados. ¿Cómo nos los va a mostrar? Nos los va a mostrar en base a gráficas de intervalo para la diferencia de las medias, también por la información de agrupación y las pruebas. Vamos a aceptar. En gráficas le vamos a dar en 3 en 1 de gráficas de datos. Esas son todas las gráficas de intervalo, gráficas de valor individuales, gráficas de cajas de... Escribamos las 3 en 1. Gráficas de residuos. Las gráficas de residuos las queremos en 3 en 1. Ok. Entonces le vamos a dar en aceptar y vamos a proceder a hacer la evaluación y el análisis de dichas gráficas. Entonces, primeramente tenemos aquí nuestra gráfica de residuos para compactos. Aquí podemos ver cómo nuestra línea va paralela y en sí van dentro de la gráfica de probabilidad normal. Tenemos también nuestra gráfica de versus ajustes de los residuos. Como vemos, hay una separación. Y entre ambos hay una separación igualitaria. También aquí tenemos el histograma. Aquí se ve cómo se ve dibujado la campana de Gauss y cómo los datos se conjugan en lo que es la parte de en medio. Tenemos nuestra otra gráfica, que es la gráfica de intervalos de compactos medianos. Aquí nos dice, la desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. Aquí podemos ver cómo las medias de alguna forma pues sí, no son iguales realmente.
no son tan iguales y como a la vez hay una igualación, ¿no? Tenemos aquí nuestros 4 métodos que habíamos dicho que para ver y para analizar si realmente no son iguales, ¿no? Entonces dice, aquí es con respecto a un nivel de significancia del 95%. Este es a través del Hughes, la media de nivel, la mayoría de las medias de otros niveles para compacto, mediano y grande. Ok, dice, acá tenemos una nota en la parte inferior, dice, si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, nos dice que si no pasa por el 0, entonces sí son diferentes. Aquí nos hace una comparación entre las diferentes tres poblaciones entre sí. Primero tenemos la comparación de la media del compacto con el mediano. Tenemos luego el mediano con el compacto y luego tenemos el grande con el compacto. Si nos damos cuenta, la mayoría los están relacionando con el compacto, o sea, con el más pequeño. La primera media con el análisis entre el compacto y el mediano nos dice que pasa por el 0. Entonces aquí pues no son iguales. El mediano con el compacto igual pasa con el 0, por ende no son iguales. Y tenemos y luego tenemos por último el grande con el compacto, y este no pasa por el 0, entonces sí se puede decir que son diferentes. Entonces en el primero, en la primera análisis, y por el primer método, entonces ya tenemos se puede decir el primer fuente y de saber de que no son iguales, o sea, son diferentes. Proseguimos a la siguiente evaluación. Este es con referente al método de Dunnett, que igual tiene un nivel de significancia del 95%. Aquí nos dice que si un intervalo no constante a 0, las medias correspondientes es significativamente diferente de las medias de control. Igual, o sea, si pasa por el 0 son iguales, si no pasa por el 0 pues obviamente que no son iguales. Entonces aquí podemos ver que aquí hacen la comparación entre el mediano con el compacto, y la segunda comparación lo hacen entre el grande y el compacto. No sé si nos estamos dando cuenta, pero o sea, siempre las comparaciones los están haciendo con el compacto. El primero es el que les decía que no pasa, que pasa por el 0, perdón. Por ende eso es igual, de alguna forma no es muy igual, pero sí es significativamente igual. Entonces el segundo no pasa, entonces este es diferente, totalmente diferente. La media las medias no son iguales. Por último tenemos nuestra tercera. Este es por el método de Fisher. Dice diferencia de las medias para compacto, mediano y grande. Igual el mismo nivel de significancia, que es el 95%. Aquí creo que se ve un poquito más claro, igual que en el primero, que era el de, no me acuerdo, el corner. Ok, mediano compacto, grande compacto y grande mediano. Si nos damos cuenta, casi en la mayoría de las tres anteriores que hemos realizado, las que no son iguales es la comparación de la media entre el grande y el compacto.
Entonces, mientras con una que no sea igual, entonces ahí se hace la hipótesis alterna, que nos dice que las medias no son iguales entre sí. Entonces procedamos a analizar el primero es el mediano con el compacto, pasa por el 0, por ende son iguales, relativamente iguales. El segundo, el grande y el compacto, no pasa por el 0, por ende no es igual. Y el mediano y el grande pasa por el 0, este es de alguna forma igual, la media entre ellos dos. Tenemos nuestra última, que es por el 2K, igual, nivel de significancia, hacen las mismas comparaciones, el mediano con el compacto, el grande con el compacto, el grande con el mediano. Como podemos notar, realmente es igual el resultado. El mediano con el compacto y el grande y el mediano pasan por el centro, son un poco igualitarios, no tan iguales, pero sí, mientras que el grande con el compacto no son iguales. Se podría decir que en base a la comparación de las gráficas que ahorita realizamos, podemos aceptar la hipótesis alterna que nos dice que no son iguales. Y creo que ya se venía arrastrando esa respuesta, ¿no? Desde el primer momento que hicimos el análisis de las medias, antes de meternos directamente al análisis, puesto que nuestros intervalos eran mayores, ¿no? Aquí vamos a analizar ya literariamente lo que, no, contextualmente más bien, todo lo que ahorita miramos. Entonces dice, el ANOVA de un solo factor compacto, mediano, grande. Dice que el método, tenemos la hipótesis nula, que es todas las medias son iguales. La hipótesis alterna es la que estamos diciendo que es la que vamos a tomar, ¿no? Que dice que no todas son iguales. ¿Por qué? Ya analizamos con que una o más, con que una no sea igual a otra, entonces no todas son iguales. Entonces con eso se puede tomar la hipótesis alterna. Entonces tenemos el nivel de significancia, que es igual de 0.5. Dice información de los factores, aquí nos da los 3 niveles, los 3 valores que estábamos analizando, es el compacto, mediano y grande. El análisis de la varianza, que ya lo realizamos en base a las gráficas que nos mostraron al principio. Aquí nos dice el análisis de la varianza, nuestro valor de feature con el factor 2, el valor de P en base al factor, resumen del modelo, las medias. Aquí tenemos las medias en base a los factores compacto, mediano y grande. Aquí nos da nuestra desviación estándar en base a la agrupación entre sí, que era de 4.45. Aquí nos da nuestro análisis en base al método Turkey, el compacto y el mediano, el grande con el mediano. Los más, como vemos aquí, los más son similarmente, pero acá ya no, aquí ya desvariaron, pero estas de acá son iguales. Entonces aquí fue donde en el mediano es donde fue las desigualdades en base al grande, entre el grande y el compacto, siempre ahí era donde habían las variaciones.
Aquí tenemos, dice pruebas simultáneas de Tukey por diferencias de las medias. Comparación en parejas de Fisher hace dar los mismos resultados, compacto y grandes, donde fue la variación. Por el método de Dannett, aquí nos da igual, nos arroja, dice las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de las medias del nivel de control. Entonces aquí se ve un poquito más claro, ¿no? O sea, aquí nos dice que la que no está etiquetada con A es porque no es igual. Entonces, si no es igual es porque son todas, o sea, hay una diferencia entre sí. Pruebas simultáneas de Dannett por la medida del nivel, medidas de control. Comparaciones múltiples con el mejor de MCB de Hughes. Ese es el que miramos al inicio. Entonces, en base a esto, al análisis que se hizo aquí en el programa militar, entonces podemos irnos por la alterna, en la cual nos decía que no son iguales. La hipótesis alterna es, en base a los datos y el análisis que se hizo, nos vamos por la hipótesis alterna. Que nos dice, utilice las medidas de la desaceleración del pecho incluida en la siguiente tabla y un nivel de significancia del 0.6 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de población con medias iguales. Entonces nos vamos por la hipótesis alterna, por la hipótesis alterna, la cual nos decía que no había igualdad entre ellas. ¿En base a qué? A que, pues, o sea, sí se miró, se vio cuál era dónde había la diferencia entre ellas, ¿no? Entonces, damos por finalizado este primer ejercicio. Procedemos a hacer el análisis del segundo. Aquí tenemos el segundo análisis. Vamos a proceder a cerrarlo. Tabla 1, sí. Entonces, aquí está nuestro segundo ejercicio en base al primer tema, análisis de varianza de un factor. El ejercicio nos dice, este ejercicio es en base a las lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Dice, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medidas de Hick por las siglas de Head and Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter una prueba de hipótesis nula de que la diferencia de categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, vamos a realizar ese análisis. Ok, ya nos abrió nuestro programa. Aquí tenemos nuestros tres valores de las tres diferentes poblaciones, las cuales vamos a analizar. Vamos a proceder a hacer lo mismo que se hizo en el anterior ejercicio. El hacer el test de igualdad, de la varianza. Entonces, si son iguales, entonces no vamos a poder hacerla
el análisis, ¿no? Entonces tienen que ser desiguales de alguna forma. Entonces estadística, nos vamos a, este es Canova, luego a Nova nos vamos a ir a la prueba de igualdad de varianzas. Ese es que nos vamos a ir igual, acuérdense, estándar en base a los datos separados por columna, nuestro compacto, mediano y grande es en vamos a adaptar. Caray. Ok. Como nos damos cuenta, hay una gran desigualdad. Aquí es fácil de ver realmente. Dice, si los intervalos no se sobreponen, las divisiones estándar son significativamente diferentes. Ok, aquí realmente son muy significativamente diferentes. Se puede ver realmente en las rectas. Y si nos vamos a ver en base al valor de P, igualmente no hay un alto muy grande. El valor de P realmente es alto al 0.05, pero no tan alto si nos podemos analizar en base al otro, al ejercicio anterior. El ejercicio anterior era de 9 punto y algo, que a 9.800, no recuerdo muy bien, y el que era por separado 8 punto y algo. Entonces este es de 120, si es arriba del 0.05. Entonces por ende sí podemos hacer nuestro análisis. Y igual el otro es un 173, mientras esté arriba de el 0.05 se puede hacer. Si llegara a ser de que fuera a 0.05 menor, no la podríamos hacer, no se podría hacer porque pues las varianzas son igualitarias. Entonces no tiene caso que hagamos el análisis de las medias en base que si ya nos dio nuestras varianzas iguales, hay una probabilidad muy alta realmente de que pues las medias van a ser iguales. Entonces procedemos a hacer nuestros análisis de media. Ok, como dijimos, nos vamos a estadística Nova, nos vamos a análisis de un solo factor. Por separado. Okay. Vemos que en opciones no se le va a mover absolutamente nada. Aquí es donde sí, porque queremos los 4 procedimientos. Los 4 procedimientos que nos pueden arrojar. En gráficas nos vamos a ir al 3 en 1 de los residuos. Y resultados iguales, no se van a mover nada. Entonces vamos a aceptar. Ok. Si podemos ver en las gráficas de residuos para los compactos, medianos y grandes, la primera gráfica es la probabilidad normal. Los residuos realmente todos han, casi la mayoría, excepto por estos de acá al final, están sobre la línea, son muy cerca. Por el ajustado versus ajustes, si podemos dar cuenta, hay una inclinación hacia la izquierda de 2, pero son divisibles entre el superior e inferior. Aquí en el histograma
nuestra campana de Gauss no está muy, que digamos, muy expresible. Si nos vamos a dar cuenta, igual los datos están muy sobrecargados hacia la derecha que hacia la izquierda. Bueno, entonces vamos a proceder a hacer los análisis de los que están de los otros métodos. Tenemos el primer religiosos, igual nuestros nivel de significancia igual, como saben, es 95%. Como ya sabemos, dice, si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Si un intervalo tiene 0 como cota, las 3 pasan por el 0, entonces por ende son significativamente diferentes. Y realmente, mire, si analizamos el compacto con el mediano, pasa por el 0 casi al final, pero pasa por el 0. El mediano con el compacto, igual que el grande y el compacto, esos son muy igualitarios, pero pasan por el 0, entonces ya son diferentes. Igual, creo que, no sé si lo estamos viendo, ¿no? Pero desde las primeras tablas o las primeras gráficas se está mirando, ¿no? Mientras que el mediano con el grande hay una similitud, pero donde varían y hay una varianza muy diferente es entre el compacto. Si lo comparas con el compacto, ahí es donde son totalmente diferentes. Dice, la desviación estándar agrupada se utiliza para la cálculo de los intervalos. Luego aquí tenemos el de Dunnett, por la metodología de Dunnett. Aquí hacen la comparación del mediano con compacto, el grande con el compacto. Con el compacto, como dijimos, es el que está variando, el que tiene más variación. Entonces los dos pasan por el 0, por ende son significativamente diferentes. Tenemos acá por el método de Fisher, igual hace la comparación de los tres. Dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Esta dice que si no contienen el 0. Las 3 contienen 0. Significativamente diferente. De alguna forma. En esta nos dice que pues si hay una igualdad, no muy significativa, pero si hay una ligera igualdad. Pero aquí nos dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Igual, pasan por 0. Vamos a hacer el análisis textual que tenemos aquí. Dice, nuestra hipótesis nula, dice, todas las medias son iguales. Nuestra hipótesis alterna dice, no todas las medias son iguales. Entonces, nos dice que la hipótesis nula nos afirma que todas las medias son iguales. Nuestra hipótesis alterna dice que todas las medias son iguales. Entonces, en base a las gráficas que hicimos anterior, y se ve realmente muy significativo, ¿no? Mientras que haya una que varíe en base a las otras, sí se puede aceptar la hipótesis alterna.
por donde sí, porque hay una la cual no, o sea, hay dos que sí realmente son muy significativamente iguales, pero hay una la cual varía totalmente. Y aquí ahorita vamos a ver más claro cuál es la que es una variación totalmente. Bueno, nos da nuestros tres valores, nuestro modelo, la variación, las medias. Aquí podemos ver que el compacto, o sea, el más chico, tiene una media más alta. Si comparamos con el mediano y el grande, nuestras medias del mediano y el grande son muy similares. Realmente hay una variación de 5.2, o sea, el mediano tiene 390, mientras que el grande tiene el 385. Es muy pequeña la variación que hay entre ellos. Por eso en las gráficas podíamos ver que casi eran muy parecidas, o sea, porque la variación es muy mínima. Pero si esos dos los comparamos con el compacto, pues es muy grande la variación. Son de que 10, 13, son bastante, 130. Es muy variado. Son 400, son como de 40 puntos ya la variación. Entonces sí, por eso se ve muy grande. Dice: la división estándar agrupada entre las tres es de 125.978. Aquí vamos a hacer la variación, el análisis en base al Turkey. Dice: las medias que no componen una letra son significativamente diferentes. Las que no tengan la letra son diferentes. Aquí las tres relativamente iguales por el método de Turkey. Luego tenemos aquí el del Fisher. Igual nos dice: la medida que no componga una letra son significativamente diferentes. La que no comparte letra. Si comparte letras son iguales. Entonces son iguales por esos métodos. Dice: las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de las medias del nivel de control. Las medias no etiquetadas, aquí todas están etiquetadas con A, entonces son de alguna forma igual. Luego por el de MC, el último, en base al análisis, las gráficas, pues se va a aceptar la hipótesis alterna, la nula, que donde nos dice que son iguales y todas las varianzas son iguales. De hecho, casi las 3-4 gráficas no los expuso, pero aquí nos dice: a continuación se presentan datos de lesiones de cabeza de las máquinas para pruebas de choques y se utilizan las unidades de presento criterios estándar de lesiones en las que se utiliza el nivel de significancia de someter a prueba para someter la prueba en la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Sí, hay están pues decir que tenemos los datos suficientes, que sí podemos decir que son iguales. También dice que tienen las mismas medias. También nos dice una pregunta:
Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Yo diría que no. O sea, entre más grande es menos menos es el de este. Porque, a ver, si analizamos ¿cuál era el que tenía menos? Era el último, la media, el compacto, el más pequeño. Dice que entre más grande es más seguro. Si era más pequeño la media, o sea, pues sí, entre más grande es más seguro. Nuestra media es más pequeña, de 385. Sí, podría decirte que sí. Sí. Tenemos los datos suficientes para decir que sí. Los datos nos dicen que sí, los automóviles más grandes son un poquito más seguros. A comparación del compacto, sí, hay una variación de varios puntos, entonces podemos decirnos que sí. Vamos a pasar al siguiente subtema, que es el análisis de varianza de dos factores. El análisis de varianza de dos factores es muy similar al de uno. Aquí lo único que va a variar va a la renuncia, pues van a ser dos o más factores los que vamos a analizar, pero realmente es muy igualitario. Dice, existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia la diferencia categórica del otro factor. El objetivo de dicho análisis dice, con datos muestrales clasificados con base a una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Okay, aquí vamos a analizar renglón, columna. Hay una relación entre ellos. Los requisitos para hacer ese análisis aquí son 6, a comparación del otro eran 5, es uno más. El primero dice, por cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. El 2, la población tiene la misma varianza o desviación estándar de una varianza cuadrada. Dice, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Los valores muestrales son categorizados en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. ¿Ok? Por eso, es decir, tienen que ser los mismos. O sea, si vas a usar 6 para uno, vas a usar 6 para el otro, 7 para el otro, 7 así. Tienen que ser igualitarios para hacer el análisis entre los factores. No puedes hacer un análisis de 5 con 7 o así, porque pues ahí va a haber un choque, ¿no? Nuestro primer ejercicio de el análisis de dos factores nos dice que es en base a la medición de desaceleración del pecho en prueba de choque de los automóviles. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional, y un efecto del factor de columnas del tamaño de automóvil compacto y mediano y grande. Aquí, como estamos viendo, hay dos factores, ¿no? El factor del tamaño y el factor del tipo. O sea, aquí ya hay dos. Es un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil compacto, mediano o grande. Utiliza un nivel de significancia del 0.05. Ok, vamos a proceder a abrir la hoja de militar. Vamos a cerrar la que estábamos haciendo anteriormente.
vamos a proceder a abrir nuestra hoja de Minitab. Ok, ya nos las abrió. Tenemos nuestras 3 columnas. Tenemos la deceleración del pecho, el valor que vamos a el que se está jugando en base a los 2 factores, que es el tipo del automóvil, el tamaño del automóvil. Ok, vamos a proceder a hacer primeramente el análisis de las medias, a comparación del del anterior tema, que era de un solo factor. Se hacía un análisis de varianza, análisis de igualdad de varianzas, ¿no? Aquí vamos a hacer el análisis, pero de las medias. Ok, nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a Nova, nos vamos a ir a análisis de medias, y aquí vamos a ponerle en respuestas aceleración y la distribución de desaceleración del pecho. Sí. Ok, en la distribución de los datos, primero vamos a poner en el factor 1 va a ser el tipo de auto. En el factor 2 va a ser el tamaño del auto. Y tamaño de auto, factor 3. Ok, ya. Y es todo lo que se le va a mover ahí. Y nos van a lanzar nuestras tablas. Okay. Aquí nos muestra la gráfica de la norma de 2 factores de deceleración del pecho en G. El de 0.05, efectos de la interacción. Como podemos darnos cuenta, los datos oscilan entre el menos 4.29 al 4.29, está dentro del rango, ¿no? Los efectos principales del tipo de auto, la media del extranjero es del 44, mientras que del nacional es del 39.168, es bajo, mientras que si lo analizamos en base al tamaño del automóvil, nos dice que el compacto tiene una media de 45, está arriba, o sea, está entre el 45, cerca del 45, mientras que el grande está sobre el 37.41. El mediano es del 41.59. Si lo ordenamos del chico, mediano y grande, pues el chico tiene una media alta, el mediano tiene pues la media grande, y el grande tiene una media muy baja. Entonces, si nos hiciéramos esa pregunta que nos hizo en el anterior ejercicio, de que tan posible, o sea, si el tamaño del carro es un factor muy importante en base a que tantos accidentes puedes tener en base a los choques. Pues podría decir que no, pues entre más grande, pues más seguro, ¿no? Mientras si es uno más pequeño, pues es una probabilidad más alta de que pues puedas salir lastimado, y un choque y por ende lastimado.
las medias hay una gran variación, y si hay una gran variación, por ende pues podemos hacer el análisis de la varianza de los dos factores. Entonces ya hicimos nuestro análisis de medias. Vamos a proceder a hacer nuestro análisis de los dos factores. Nos vamos a ir a balanza ANOVA, nos vamos a ir a ANOVA balanceado. Vamos a primero va a ser la desaceleración, primero va a ser tipo de auto, tamaño de auto, acá estadística, ANOVA. No está. Por tipo de automóvil, tamaño del auto. Gráficas 4 en 1. Aceptar. Ok. Ok, vamos a hacer vamos a analizar las gráficas de residuos de aceleración en base al pecho de G. Nuestra gráfica de probabilidad de normal. Los residuos van muy pegados a nuestra pendiente, mientras que versus el ajuste, el residuo más mejor ajustado. Si podemos dar cuenta, están acomodados aquí en nuestro histograma. Aquí hay una inclinación más hacia la derecha. Dice análisis de varianza de aceleración de pecho en G. Nos dice nuestro tipo de automóvil, tamaño de automóvil, nuestro análisis de varianza de aceleración en el pecho, resumen del modelo, aceleración de pecho en G, tipo de automóvil, valores extranjeros, tipo de automóvil, tamaño fijo, niveles 6, tamaño de automóvil en fijo, nivel 3. Nuestro valor de P en base al tipo de automóvil, tamaño por el tipo de automóvil por el tamaño del auto es de 0.161, mientras que el tamaño de automóvil simple solo es 0.060. Está muy pegado al 0.05 por 10, está sobre el valor. Entonces, ¿qué nos dice nuestro ejercicio? Dice, en las diferencias de los factores también existe un efecto de interacción, un efecto factor de reloj del tipo de automóvil, un efecto factor de columna, tamaño de automóvil y utilización de significancia 0.5. Si hay un efecto,
hay un efecto. Los niveles de tamaño, de tamaño. Exagero nacional, compacto y grande. Mira. Procedemos a ir al otro ejercicio. Sí. Este es el ejercicio final ya. Ese es el último. Igual tenemos nuestro en el cabeza, el tipo de automóvil y el tipo de tamaño. Como dijimos, primero vamos a hacer nuestro análisis de medias en el cabeza, tipo, tamaño. Vamos a aceptar y si analizamos el efecto de la interacción en base al tamaño de automóvil y el tipo, está dentro de los rangos del menos 100 al 100. Sobrepasan el menos 113 a menos 113.6. Y si lo analizamos en base al tipo de automóvil extranjero y nacional, nos dice que la media del extranjero tiene una media dentro del 400 a 450, entonces oscila dentro de ese rango, mientras que el nacional está por debajo, está en 320 la media. 340.444. Entonces, si lo razonamos en base al tipo de automóvil, entonces es mejor el nacional que el extranjero, porque el extranjero tiene una media muy alta. Y si lo analizamos en base al tamaño, el compacto tiene una media de 414, mientras que el grande tiene una media de 348 y el mediano tiene una media de 388.5. Entonces se vuelve a coincidir que entre más grande es más seguro, y si es grande y nacional es mucho más seguro. Vamos a proceder a hacer el análisis de la varianza en un tanto balanceado. Gráfica le vamos a poner 4 en 1. Caray. Ahora en a comparación del ejercicio anterior, ahora los datos se inclinan más hacia la izquierda. El ejercicio anterior se inclinaba más hacia la derecha, este se inclina más hacia la izquierda en base a su frecuencia, ¿no? A menos.
si lo, ok, y en base a los residuos del porcentaje, hay una dispersión entre la parte baja y en la parte superior. E igual, aquí en sus ajustes vemos que hay una dispersión a la parte de arriba hacia abajo y se inclinan más hacia la izquierda que hacia la derecha. Dice que tiene un nivel de 6 en base al tipo de automóvil, mientras que a un tamaño de mientras que si lo tomamos en base al tamaño de automóvil tiene un nivel de 3. Tiene un valor de P en base al tipo de 0.0222 y mientras que el tamaño del automóvil es de 0.65. Entonces, si hay un efecto renglón, si lo miramos por en base al análisis de las medias, sí lo hay. Entonces, veremos que se ha sido su agrado y pues nada, por mi parte es todo y pues muchas gracias por su atención, ¿no?